Avanza la vacunación en medio de debates, hipótesis, cuestionamientos, mitos y miedos. El tan anhelado remedio para acabar con la pandemia genera muchas reacciones. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando recibimos la inyección? ¿Qué tipos de vacunas existen? ¿Por qué son seguras a pesar del poco tiempo que tomó su desarrollo en comparación con otras? ¿El virus va a desaparecer algún día? ¿Qué es la famosa inmunidad de rebaño? Buscamos las respuestas para que estemos conectados. COVID es tal vez la palabra más universal de la historia reciente. El tapabocas se apoderó de las esculturas e imágenes más famosas del planeta. Cuarentenas, aislamiento, pruebas, hospitales, personal de salud trabajando hasta el cansancio, muertes. La esperanza está puesta en la ciencia. La forma en que todo el planeta literalmente se unió para buscar una salida sorprende hasta a los mismos científicos. Asombroso lo que hemos visto durante este año. El desarrollo de vacunas en el laboratorio era un proceso que tomaba normalmente bastantes meses, incluso años. El desarrollo de la vacuna contra el ébola tardó 43 años, la de la varicela 42, la del polio 47. Para la del COVID pasaron solo 10 meses hasta que inició el proceso de vacunación. Pero la explicación es sencilla, estaba todo el mundo dispuesto a encontrarla. Recursos, donaciones, inversiones, investigadores, laboratorios y voluntarios. Además se tenía una base importante, ya había investigaciones contra coronavirus. El hecho de que la vacuna haya salido rápida no quiere decir que no la hayan probado lo suficientemente bien. No, la vacuna es segura, eso lo sabemos, es segura. No está buscando poner chips ni nada, absolutamente nada de eso. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo nos va a tocar poner la siguiente dosis. Si todos nos vacunamos, si todos decidimos tomar esa vacuna en este momento, lo más probable es que muy rápidamente podamos volver a salir a nuestra normalidad. Las vacunas son uno de los descubrimientos científicos más importantes de nuestra era. En 1796, Edward Jenner desarrolló la primera de la historia. Sorprendió al mundo con un experimento que estuvo lleno de polémica. Inyectó a un niño de 8 años con una viruela vacuna, un tipo de virus que sospechaba contraían las personas que ordeñaban vacas y que no registraban casos de viruela, una epidemia que afectaba a todo el planeta. Pasó el tiempo y el pequeño que había sido inoculado no había enfermado. Lo inyectó con la viruela que afectaba a los humanos. Nunca tuvo síntomas graves de la enfermedad. Pasaron 84 años hasta que Louis Pasteur desarrolló el método que fue base para todas las vacunas. Propuso el nombre en honor a su descubridor. En 1980, y gracias a las vacunas, la OMS declaró al mundo libre de viruela. El principio es el mismo. Las vacunas funcionan estimulando el sistema inmunitario. Cuando el agente patógeno llega al organismo, va a buscar una célula donde se puede replicar. En el caso de los virus, que específicamente necesita células para poder cumplir su función. Una vez ingresa en la célula, este virus va a generar cambios en la célula y esos cambios van a hacer que muchas de esas células mueran y ese daño en las células, esa destrucción de la célula es lo que genera primero la sintomatología clínica. Es ese daño en los tejidos y no el virus el que estimula la respuesta del sistema. Algo está pasando, algo se está dañando, respondemos contra eso y luego cuando está en ese proceso empieza a reconocer que dentro de ese sitio de daño hay algo que es foráneo, hay algo que no corresponde al cuerpo y eso es lo que reconoce como el antígeno. El cuerpo reconoce el virus en las células y activa su respuesta específica que usará si identifica el virus o patógeno en ocasiones posteriores, pero para las siguientes será de una manera más eficiente. Cuando el patógeno llegue, ingrese a la célula, la dañe, el sistema inmunitario llegue allá y diga, oiga, este patógeno ya lo conocía de antes, yo ya tengo una respuesta montada, montémosla más rápida y entonces respondemos más rápido. El principio es el mismo, pero hay varias formas de lograrlo. Unas que básicamente replican lo que hizo hace 224 años Edward Jenner y que son las clásicas, que los virólogos llaman de virus muerto. Son vacunas que cogen el virus que causa el coronavirus, lo debilitan o inactivan en laboratorio y lo replican para inyectarlo, de tal forma que al ingresar al cuerpo no causen daño, pero sí lleven información al sistema inmunitario. En esa tecnología están basadas las de Sinovac, desarrolladas por China. Entre las más modernas están las del virus efectivo. Se inyecta un virus menos dañino,
como el del resfriado, que ha sido modificado genéticamente con pedazos del que causa el COVID. El organismo interpreta que está pasando la infección de un resfriado, pero genera defensas frente al coronavirus. Los laboratorios de Oxford, AstraZeneca, Janssen, Sputnik V se basan en esta tecnología. Otras comunes y recientemente desarrolladas son las del famoso ARN mensajero, que además se producen muy rápidamente. BioNTech, Pfizer, Moderna las desarrollan en esta plataforma. Son vacunas que utilizan una molécula intermedia que es el ARN mensajero para enviar información genética del virus. No es material genético, es el mensajero que se usa para que engañe al cuerpo y le diga que está infectado, sin estarlo, para que genere la respuesta inmunológica. El plan de vacunación en Colombia está dividido en 5 etapas. Para diciembre de 2021 se esperan unos 35 millones de colombianos vacunados, pero para acceder al medicamento, el gobierno tuvo que hacer algunas modificaciones en sus normas sanitarias. Colombia no contaba con la figura normativa para permitir el uso de emergencia, por ejemplo, en la entrada de las vacunas. Hoy ya se puede hacer. Previamente nosotros hemos tenido, en el marco de una figura que se llama el diálogo temprano, acceso a todas las datas científicas para que nosotros como agencia regulatoria tengamos tranquilidad en materia de salud pública, específicamente en lo que tiene que ver con seguridad y eficacia de las vacunas. Listo el uso de emergencia y avanzando en el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID, otras preguntas que nos hacemos con frecuencia son: ¿qué sigue? ¿Cuándo se llegará a la inmunidad de rebaño? Primero entendamos qué es esa inmunidad. La inmunidad de rebaño es un fenómeno poblacional. Imagínate que tú tienes 1000 personas en una isla, ¿sí? Y tú bloqueas la entrada y la salida de esa isla. Y tú llegas y en un momento dado metes a una persona en esa isla de afuera que es portadora de ese virus. Apenas entra esa persona en la isla, pues va a empezar a contagiar personas. Es decir, esa persona que yo meto tiene que al menos contagiar a otra y esa a su vez a otra para que la cosa se propague. Porque si en promedio esa persona contagia menos de una, lo que va a suceder es que en el tiempo los que estén contagiados en ese momento se van a recuperar sin haber contagiado lo suficientes para reemplazarse a sí mismos. Por lo tanto, la epidemia desaparece. Es decir, la enfermedad se acaba por falta de personas infectadas y no por falta de personas susceptibles. La inmunidad de rebaño es ese punto en el cual la infección se acaba cuando aún hay personas susceptibles de contraer el virus. Y por eso los programas de vacunación no tienen que aspirar a vacunar al 100% de las personas. La OMS ha calculado que el planeta alcanzará la inmunidad de rebaño cuando unas 5.500 millones de personas tengan un sistema que reaccione al virus. Es un 70% de la población mundial. Puede pasar mucho tiempo hasta que esto ocurra. En Bogotá, epicentro de la pandemia en Colombia, y con la actual proyección de tasa de contagio, se tendría que tener inmunidad hasta en un 80% de la población. O sea, el 80% de las personas tendrían que haber sido contagiadas y haber estado expuestas al virus para que pueda uno considerar la población inmune como un todo. Así que mientras avanza el proceso de vacunación, tenemos que continuar algunas de las medidas adoptadas. Seguimos expuestos y revisar los casos de éxito en el mundo, como el de Israel, que ha implementado algunos modelos para reactivar la sociedad a medida que siguen vacunando. Lo que estamos contemplando es permitir a los vacunados ser parte de la nueva economía, la economía del después de la COVID. Es decir, si uno quiere ir al shopping, tiene que mostrar que es vacunado. Si no quiere ser vacunado, no lo vamos a enforzar, pero no va a poder ir a los partidos de fútbol, no va a poder ir al shopping, no va a poder ir al cine. Es posible que el virus nunca desaparezca como ha ocurrido con otros coronavirus. Lo que sí puede pasar es que deje de circular entre las personas y se quede solo entre animales silvestres.